segundo bloque en el día en 30 y ya mismo le doy la bienvenida a Jorge Galíndez. Y te agradezco mucho, Jorge, por estar acá en el día en 30. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo estuve hojeando a esto, estuve leyendo muchas historias, anécdotas. Ya no es tan grave ese libro, lo explicaba recién, tiene que ver con aquellas atenciones que se hacían en un momento en el cual el SIDA era totalmente desconocido. Y ustedes con la palmoterapia acompañaron. Primero preguntarte eso, ¿qué es la palmoterapia o qué fue la palmoterapia? La palmoterapia fue un término que salió de alguna charla, de alguna reunión entre nosotros, que resumía lo que un médico podía hacer ante una enfermedad que no tiene cura ni tratamiento. Y que la persona que lo sufre o es un niño o es un joven, como fueron los casos en el 86, 87. Entonces nuestra idea era no abandonarlos. Es decir, lo más vulnerable, el paciente, no abandonarlo. Y no abandonarlo era palmearlo. De ahí viene. Ir a la palmoterapia, decirle, yo no puedo hacer nada por vos, pero de acá no me voy, me quedo con vos. ¿Cuándo apareció, Jorge, el primer caso de SIDA en Rosario? Es una pregunta muy interesante porque cada equipito teníamos nuestro primer paciente. El Hospital Centenario dice que es el de ellos. Mira, se pelean el primero. Y seguimos indefinidos, así Sí. que el libro lo que hace es relatar la experiencia del primer paciente de cada uno de ellos, el doctor Biglioni Weisburg en el Carrasco, el doctor Sergio Lupo en el Hospital Centenario, Sí. nosotros en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, y así cada uno cuenta cuál fue su primera experiencia con algo que hay que ponerse en el momento, donde no solamente era una enfermedad transmisible, sino que estaba inundada de discriminación, inundada de prejuicio. Es decir, tenía que ver con el sexo, tenía que ver con la homosexualidad, tenía que ver con la droga. Es decir, la sociedad no estaba preparada para una epidemia de esas características. Y lo que primero salía de la gente es decir, bueno, hagan un sidario, o los idosos se internen en algún sol. El asunto era sacarlo del medio, ¿no? Y nosotros tuvimos que colaborar con la sociedad, o conducirlos o enseñarlos a que había que empezar a convivir con el SIDA porque había llegado para quedarse. Claro. Y hoy, 30 años después, el SIDA está presente. Lo que ustedes habían anticipado. La idea era el cambio de conducta dirigido a la sociedad, ¿no? Sí. El cambio de conductas y aprender a convivir. Esa palabra que me enseñó Oscar Freire. Hay que transmitir que hay que aprender a convivir. A Oscar le mandamos un saludo, un fenómeno. Ahora te quiero preguntar, Jorge, ¿ustedes estaban arriesgando su vida también? Bueno, hoy visto que retrospectivamente, no, pero en ese momento nosotros no sabíamos que... Claro. Es decir, nosotros leíamos lo que se leía en las primeras épocas, de que el virus se transmitía solamente a través de la sangre y de las relaciones sexuales. Sí. Pero había que creérselo eso, porque existía la duda, es decir, Claro. en mucha gente, la famosa historia del mate, nadie quería compartir un mate. Creo que hoy se remonta todavía a esas circunstancias. Había gente que no quería compartir un vaso. Yo recuerdo un programa de Mirta Legrand, que estaba Jauregui, que fue uno de los pocos infectados que daba la cara en ese momento, y que cuando va a brindar con Mirta, le ofrece el vaso a Mirta. Y la señora se lo toma, como una duquesa, ¿no? Es decir, pero eran esas cosas que había que transmitir a la gente, ¿no? Jorge, sí. Perdón que te interrumpa. No, por favor, no. Pero contame la historia del preso. Bien, la primera experiencia que yo tuve con un paciente HIV se produjo en lo que se llamaba la sala policial del hospital. La sala policial, el otro día he visto aparecer la palabra FESET otra vez. FESET ahí y un grupo de gente durante la época de la dictadura hacían cosas terribles. Atrás de una cortina y de una reja se escuchaban los gritos, muchas noches, etc. Y yo no trabajaba en ese hospital y un día me llaman y me dicen, mira, tenemos un paciente que tiene SIDA y vos sos el que hablas de este tema y tenés que ir a verlo. Claro. Yo me crucé toda la ciudad en el auto pensando qué iba a hacer. Cuando llegué,
estaba todo el hospital de paro, estaban los medios de difusión, estaba Hugo Mario Melo. El hospital de paro estaba. No, sí, no querían saber nada, la gente había abandonado su lugar de trabajo. Directamente. Estaban todos en una asamblea en lo que es el anfiteatro del hospital. Sí. Y me llevaron a mí a la sala policial, abrieron la cortina esa que nos separaba de ese mundo ajeno a nosotros, me abrieron las rejas y en el pasillo, no en la celda, sino en el pasillo, había un pibe que estaba temblando, que quién sabe qué pensaría que le han dicho que tenía o qué pasaba. Y había un policía que me enseñó la primera norma de bioseguridad, se tapaba con una frazada y lo espiaba por un pequeño agujerito de la frazada. Y temblaba, también junto con el paciente. El policía que lo tenía que cuidar a él para que no se escape. A él. Estaba tapado con una sábana. Entonces yo me acerqué y yo temblaba más que ellos dos. O sea, no es que yo era valiente, a mí lo tenía que afrontar. Entonces éramos 3 personas que temblábamos porque se iba a morir todo el mundo, era una cosa impresionante. Me acerqué y le di la mano, le dije, mirá, yo soy Jorge Galín, y después no recuerdo bien cómo siguió la conversación, y me fui de ahí y fui al anfiteatro a tranquilizar a la gente, a comentarle estas cuestiones. Creo que uno predicaba más con el ejemplo, ¿no es cierto? Es como con los chicos, ¿no? Los chicos no escuchan, miran. Hay muchas historias acá. Hay una particularmente también muy interesante que es el ángel de los dientes. ¿Quién era el ángel de los dientes? Santos Coppi. Santos Coppi, que va a estar, por supuesto, en la presentación del libro. Santos Coppi era el único odontólogo que atendía a los pacientes infectados con el virus del SIDA. ¿No había otro? No había. Médicos éramos, suponete, 4, 5, 6. Sí. Odontólogos no había ninguno, excepto él, que los atendía clandestinamente, porque en la Facultad de Odontología no querían saber nada que los atendiera. Entonces él los citaba a la madrugada, a las 4 de la mañana. En la facultad no querían saber nada con los pacientes y tampoco con los odontólogos que atendieran a pacientes con SIDA. Claro, porque había miedo de que se contaminara el material. Era toda una historia. Había que tener un poco más de tiempo, pero Santos Coppi decía, yo lo voy a atender. Y lo atendía clandestinamente a la noche y se quedaba él con una compañera lavando el material para que el otro día no se den cuenta de que él había estado trabajando ahí. Increíble. Era una cosa extraordinaria. Increíble. Y uno de los pacientes lo bautizó el ángel de los dientes. El ángel de los dientes. Y yo creo que este libro, que lo reconoce a él, porque él es un personaje totalmente desconocido, hay que conocerlo a Santos, era jubilado, pero yo creo que son historias que deben ser contadas. ¿Pero qué te parece? Que la sociedad tiene que conocer o tiene que quedar en algún lado estos pequeños héroes locales que hicieron historia para mí, que por eso yo me sentí un día, muchos años después, de decir, no, yo quiero contar esta historia, ¿no? Como contar la historia de Oscar Fay. Oscar Fay estaba muy metido en la hepatitis y tenía la posibilidad de viajar por el mundo. En esa época todo el mundo viajaba y él veía lo que estaba pasando. No recuerdo bien por qué me eligió a mí, por qué él entabló una conversación conmigo, pero sí recuerdo con toda claridad que me citó en un bar que se llama Tejedor, enfrente de la Facultad de Medicina. Y me dijo lo que se venía. Y me dijo si yo me animaba a participar. Esto es para los jóvenes, me decía en esa época. Esto es para ustedes. Esto que se viene es para ustedes. Y a mí me encantó tanto la idea. Después podríamos decir por qué, porque tampoco no estaba loco, ¿no? Que dejé todo lo que estaba haciendo, que no me iba nada mal en la medicina por ser un médico joven, ¿no? Casado con una profesional también. Me iba bastante bien. Abandoné todo y me dediqué a esto hasta el día de hoy. Oscar Fay te dijo, esto El que la vio venir. El que la vio venir, el que armó los primeros pasos. Después vino Sergio Lupo, por ejemplo, que Sergio Lupo, un poco más joven que nosotros, él era residente y se puso al hombro él solo en contra de los jefes de él, que lo ninguneaban, a todos nos ninguneaban, ¿no? Lo que es la academia. Ahora nosotros somos la academia, pero la academia ninguneaba estas cosas, como que nos metíamos en un submundo que nadie quería
quería estar y que lo atienda a otro, ¿no? Y era un tema que se escondía también. Pero obviamente se escondía. Algunos médicos, y también están relatados ahí, me decía, yo te lo atiendo, pero que no se entere el de la cama de al lado. Claro, porque Así, porque si yo, por ejemplo, un obstetra, decía, si se enteran que yo estoy atendiendo una mujer embarazada de HIV, no trabajo más, no viene una embarazada a verme. Claro, uno no... Y era razonable, ¿no es cierto? Pero había gente que afrontó eso. Hubo cirujanos que el primer paciente que hubo que operar en el hospital Eva Perón, que era un politraumatizado, no lo quería operar nadie. Y estábamos todos en la dirección del hospital y el profesor, el jefe de servicio, que podría con su dedo marcar quién lo iba a operar, Salomón Glistein, dijo, yo lo opero. Y él, que no tenía nada que ver con el SIDA, un traumatólogo, qué sé yo, él asumió la responsabilidad. Esos ejemplos no podían olvidarse. Y es un homenaje que yo le hago a Salomón Glistein y a muchos otros cirujanos que en otros lugares, en otros hospitales también han tenido esas actitudes, ¿no? Jorge, ¿hay registro? ¿Cuánta gente murió? Y no sé, yo realmente no hay un registro, un índice. Nunca quise ¿Sabe? hablar de números de mis pacientes. Nunca. Mis pacientes, cuando me llevan al terreno las estadísticas, les pido Sí. que hablen con epidemiólogos, porque mis pacientes tienen nombre y apellido, y durante muchos años, ahora ya no, las carpetas de los pacientes muertos no salían de mi servicio, no iban al archivo. Yo me daba vuelta y los tenía acá. ¿Cómo es acompañar a alguien a morir? Porque hacían eso también. Y un enorme desgaste. Yo tengo colegas que me ayudaban, jóvenes colegas que la doctora Patricia Ramos, Griselda Kopecki, Mónica Gustafsson, jovencitas que estaban ahí y muchas de ellas tuvieron burnout, no pudieron luego seguir trabajando porque el desgaste era mucho, porque eran chicos jóvenes. Muchos venían de afuera que habían ido a estudiar y se habían infectado en España o en Italia o en Estados Unidos y venían a morir con su familia. No, realmente fue una situación muy difícil de manejar. Yo ahora lo veo a distancia y es y por eso también la parte del libro que el nombre es tan potente, que ya no es tan grave, porque ya no es tan grave. ¿Cuál es hoy la situación? Hoy la situación es que un paciente, y esto creo que ya todo el mundo lo conoce, un paciente que hace un tratamiento relativamente sencillo no tiene ningún problema. Que tomar una pastilla por día, controlarse cada 6 meses y hacer una vida absolutamente normal, correr una maratón, qué sé yo. Las cosas han cambiado mucho. Siguen muriendo pacientes con SIDA, siguen enfermándose de SIDA, pero las razones son otras. No les llegamos, la salud no les llega, la salud pública no llega a ellos, o ellos se niegan a atenderse por distintas razones. Y cuando llegan, ya llegan sumamente deteriorados. Es decir, hay dos tipos de pacientes. Algunos que son iguales a los del 80 y otros que son gerentes de banco, médicos, bioquímicos, es decir, mezclados en la sociedad y haciendo una vida absolutamente normal. Claro, y me da la sensación que, si bien todavía sigue existiendo, no está la estigmatización social que había por aquel entonces, ¿no? Yo creo que hemos mejorado muchísimo, la sociedad se ha comportado, digamos, era inimaginable que una mamá llevara a un chico al jardín si sabía que en el jardín había un chico HIV. Era inimaginable. Es decir, hoy eso también prácticamente no hay más chicos infectados porque los tratamientos son muy efectivos en la embarazada, etcétera. Pero la sociedad, digamos, yo me acuerdo en el Banco Provincial una vez que no querían trabajar porque habían reincorporado, un chico estaba bien, que tenía que volver a trabajar y no querían trabajar. Eso hoy se ha mejorado mucho. Jorge, ¿y el paciente qué sufría más? ¿El hecho de padecer la enfermedad o el apartamiento que le hacía la sociedad? No, mirá, yo no podía contestar eso porque el sufrimiento físico también existía y las enfermedades eran complejas. El deterioro de un paciente terminaban casi como el paciente de un campo de concentración, pero asimismo también la soledad. Y ahí yo he visto madres heroicas, abuelas heroicas, una de ellas Gladys González, que se le murió la hija y se le murió el nietito Joel, que todos lo recordamos.
murieron muchos chicos también que no tenían culpa de nada porque eran hijos de mamá infectada. En eso ha cambiado mucho y hoy podemos trabajar en un consultorio que tiene otras características absolutamente distintas. Somos amigos de los pacientes, hablamos con los pacientes. Los pacientes, escuchame Nacho, tienen proyecto de vida. Antes tenían amputado el proyecto de vida. El tipo no sabía cuándo se iba a morir en 6 meses, 1 año. No podía ser un proyecto de vida. El paciente tiene un proyecto de vida, tal cual lo puede tener vos, yo, cualquiera. ¿Y qué rol jugaba en ese momento la contención de la familia de ustedes? Porque ustedes tomaron una decisión, pero al mismo tiempo convivían con hijos, con esposa, que tenían que acompañarlo a ustedes en esa decisión. ¿Cómo fue? Bueno, en mi caso particular, mi esposa es médica y colaboraba conmigo. Se llama la doctora María Rosa Galván. Actualmente ella es la jefa del servicio de retrovirus. Es una médica que es de perfil alto en las malas y de perfil bajo en las buenas. Cuando vienen las buenas está atrás mío pero cuando vienen las malas sale y se pone ella adelante. Y sí que en casa mis hijos también eran muy chicos, creo que no tenían... Claro, no tenían... No, a mí me llama la atención a veces, vos lo conocés a Mariano, mi hijo, le mandamos un saludo. Mi otro hijo. Por ahí descubren cosas mías que yo creía que eran obvias que las conocían, claro, ¿no? ¿Y no? Y ahora las descubren. Bueno, no tuve problema. Creo que en general las familias acompañaron todo, ¿no? Y vamos a tener la suerte el viernes cuando presentemos el libro que esté la esposa del doctor Biglione, ya fallecido, porque él fue también un trabajador impresionante en el Hospital Carrasco. Había una sala 1 donde se internaban todos los pacientes HIV positivos de Rosario en sus inicios, donde estaba el doctor Guillermo Weisur y un pequeño grupo de médicos. Realmente es para sacarse el sombrero con ellos también. Ya no es tan grave, es el nombre del libro de Jorge Galíndez, la historia de los médicos que enfrentaron al SIDA. Se presenta el próximo viernes en el Ross Tower, ¿no? No quiero olvidarme de la doctora Marti Arena, que era la pediatra del Hospital de Niños, que tenía una santiagueña extraordinaria, va a estar con nosotros también, que tenía la responsabilidad de atender a los chicos que se iban a morir todos. Y cómo ella cuenta también en el libro cómo llegaba a su casa. Jorge, miles de preguntas tengo, pero uno acá adentro va viendo historias de vida. Yo le decía antes de entrar que esto está buenísimo, que si lo agarra un guionista de cine o algún productor de series, puede hacer dulce con las historias que hay atrás de cada uno de estas páginas. Yo creo que es totalmente compatible con el cine, con la televisión, porque cuenta la historia de gente que enfrentó una enfermedad desconocida y en la cual eso, ¿no? Acompañar lo que estás diciendo de tu colega, ¿no? Acompañar a un chico a que tenga una muerte digna es realmente... No es solo un relato testimonial vertical, sino el libro también tiene sus verticalidades, lo voy a decir muy rapidito. Hay temas que son muy actuales. Por ejemplo, la relación del maestro con el discípulo es un tema actual. Claro. De definir la vocación y por qué uno hace cosas que nunca pensó que iba a hacer, también hay que analizarlo. ¿Cómo hace uno para enseñar, para aprender si no tiene un maestro? ¿Dónde busca la investigación? ¿Cuál es la curiosidad del joven que quiere saber más? Es decir, hay muchas cosas que el libro profundiza también, en un idioma muy coloquial. Acá no hace falta... No hay tecnicismo, nada de eso. No es para médicos, ni de enfermedad, ni nada. Son vivencias en primera persona. Yo creo que puede ayudar mucho a generaciones futuras si tienen que enfrentarse a situaciones similares. Jorge, agradecerte mucho que estés acá en el Día en 30. Es un placer conocer estas historias. El viernes voy a tratar de estar allá y agradecerte por el trabajo que hicieron, ¿no? Porque se necesitan héroes para esos momentos y ustedes lo fueron. No sé si tanto, pero el libro, cuando uno lo ve el libro globalmente, dice, bueno, sí, lo hicimos, ¿no? Te pasa eso, ¿no? Sí. Lo relees y por ahí decís, esto hice yo. Sí. Sí, parece a veces que lo hizo otro. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Te mandamos un saludo a Mariano también, colega, y a veces viene acá con su libretita, anota todos los números. Es terrible esa libretita. Bueno, gracias por estar. Muchas gracias a vos. Nos vamos, no hay más tiempo. Chau.